Lectura del libro de Isaías. El mismo Señor me ha dado una lengua de discípulo, para que yo sepa reconfortar al fatigado con una palabra de aliento. Cada mañana Él despierta mi oído, para que yo escuche como un discípulo. El Señor abrió mis oídos, y yo no me resistí ni me volví atrás. Ofrecí mi espalda a los que me golpeaban y mis mejillas a los que me arrancaban la barba. No retiré mi rostro cuando me ultrajaban y escupían. Pero el Señor viene en mi ayuda. Por eso no quedé confundido. Por eso endurecí mi rostro como el pedernal. Y sé muy bien que no seré defraudado. Está cerca el que me hace justicia. ¿Quién me va a procesar? Comparezcamos todos juntos. ¿Quién será mi adversario en el juicio? Que se acerque hasta mí. Si el Señor viene en mi ayuda, ¿quién me va a condenar? Palabra de Dios. Seguimos, como les decía, el lunes santo, todos estos 3 días. La primera lectura depende de Isaías, los famosos poemas del siervo de Yahvé. Y hoy leemos, proclamamos esta palabra de Dios que la hemos escuchado muchas veces y donde aparece justamente esto que todos deseamos, tener esta lengua de discípulo para reconfortar a los demás, este oído que Dios me abre por las mañanas. Y entonces yo enumeraba las partes del cuerpo que aparecen hoy aquí. Escuchen, hoy aparece lengua, oído, espalda, mejilla, barba y rostro. Vamos a ver qué se dice de cada una de estas, ¿no? Interesante hacer esta enumeración de las partes del cuerpo que el profeta marca en el Mesías, en el siervo de Yahvé. ¿Qué dice de la lengua? Si nosotros estamos en la calle y escuchamos a nuestra tía, a nuestra abuela, a la pariente, al hombre tal, a fulanito, ¿qué decimos de la lengua de más de uno? Que es una víbora, el otro, ¿qué lengua, querido, que tenés? Bien. Sin embargo, del Mesías se dice que tiene lengua de discípulo. Esto lo hemos trabajado el domingo, en la misa del Domingo de Ramos, y realmente yo creo que aquí, para estos tiempos difíciles de pandemia, para donde hay tantas dificultades en las casas, donde hay tantas dificultades en la sociedad, qué bueno que los cristianos, el Señor nos conceda esta lengua de discípulo, porque dice que la lengua de discípulo sirve para reconfortar al fatigado. Vas a saber qué palabras pondrá el Señor en esa lengua, ¿sí? Que es un instrumento a veces para el mal, nosotros lo podemos usar para el bien. Dios nos conceda esta gracia. Saber que la estamos usando bien, no solo cuando nos deleitamos en alguna comida, sino cuando la usamos para la evangelización, para reconfortar con palabras de aliento, dice, con palabras de aliento. Bueno, que el Señor nos dé esa gracia. Tengamos cuidado cuando se nos abre la lengua, que puedan salir palabras de aliento. Para eso, para que la boca pueda decir esto, depende de lo que tiene el corazón. Y por eso se dice, cada mañana Él despierta mi oído para que yo escuche como un discípulo. Qué linda la gente que en la madrugada o al amanecer o en algún momento del día, no tiene que ser siempre la mañana, se toma un tiempo para la meditación. Meditación. Y no digo oración,
Pues yo puedo rezar el rosario, puedo hacer esto, puedo hacer aquello. Acá es otra cosa, es como María que se sentó a los pies de Jesús para escuchar la palabra, no cayó en el estrés de Marta, y dice Jesús que eligió la mejor parte. En las horas del día que podamos hacernos un espacio, elijamos la mejor parte. Y la mejor parte no es, aunque hay cosas muy agradables, me pongo a sembrar, me pongo a limpiar, me pongo a hacer esto, a pintar, no sé, los talentos de cada uno, ¿no? O visitar a alguien. Sin embargo, elegir la mejor parte es tener ratitos donde me pongo a la escucha de la palabra, donde me pongo a meditar, sea con un libro, sea con la Biblia, o estar en silencio, a ver qué emoción viene del Espíritu en estos santos días. En el versículo 6 se pasa de la lengua, del oído, a la espalda, a la espalda. Sabemos que el lomo, la espalda, es signo de cargar, no de cargar. Dice que la espalda se la golpeaban y también le golpeaban las mejillas, lo golpeaban al Mesías. Este domingo, cuando leímos el texto de Marcos, qué fuerte los textos, cómo lo golpearon, le escupieron, le hicieron esto, le cambiaban la ropa, le pegaban con una vara. Dios quiera que ninguno de nosotros sufra ningún tormento físico, pero es verdad que tormentos en el alma tenemos, golpes en el alma tenemos. ¿Y cómo se resiste eso? ¿Cómo se le hace frente? Siendo discípulos del Señor, teniendo otra mentalidad, teniendo los sentimientos de Cristo Jesús, parece que se endurece la espalda, parece que se endurece el rostro y hago frente, sin acobardarme. Le arrancaban la barba, dice, y no retiré mi rostro cuando me ultrajaban y escupían. Que el Señor nos dé su coraje. Somos pobres, somos débiles, tenemos miedo, pero que nos dé coraje para enfrentar la vida, para enfrentar las situaciones difíciles que a veces se presentan en la familia, en la calle, en el trabajo, en la iglesia, con esta pandemia. El que tenga alma de discípulo también tendrá la espalda y la fortaleza interior de Jesucristo. Y él termina la lectura con un sí precioso. Dice, sí, el Señor viene en mi ayuda. Da testimonio de que si esto lo pudo hacer es porque Dios siempre salió a su ayuda. Que pase así también entre nosotros. Cantaré eternamente tus misericordias, Señor. Cantaré eternamente tus misericordias, Señor. Por ti he soportado afrentas y la vergüenza cubrió mi rostro. Me convertí en un extraño para mis hermanos. Fui un extranjero para los hijos de mi madre, porque el celo de tu casa me devora. Y caen sobre mí los ultrajes de los que te agravian. Cantaré eternamente tus misericordias, Señor. La vergüenza me destroza el corazón y no tengo remedio.
Espero compasión y no la encuentro. En vano busco un consuelo. Pusieron veneno en mi comida y cuando tuve sed me dieron vinagre. Cantaré eternamente tus misericordias, Señor. Así alabaré con cantos el nombre de Dios y proclamaré su grandeza dando gracias. Que lo vean los humildes y se alegren. Que vivan los que buscan al Señor. Porque el Señor escucha a los pobres y no desprecia a los cautivos. Cantaré eternamente tus misericordias, Señor. Te adoramos, Cristo, Rey de eterna gloria. Te adoramos, Cristo, Rey de eterna gloria. Salve, Rey nuestro, obediente al Padre. Fuiste llevado a la crucifixión como un manso cordero. Te adoramos, Cristo, Rey de eterna gloria. Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a ver a los sumos sacerdotes y les dijo: ¿cuánto me darán si se lo entrego? Y resolvieron darle 30 monedas de plata. Desde ese momento, Judas buscaba una ocasión favorable para entregarlo. El primer día de los ácimos, los discípulos fueron a preguntar a Jesús: ¿dónde quieres que te preparemos la comida pascual? Él respondió: vayan a la ciudad, a la casa de tal persona y díganle: el maestro dice, se acerca mi hora, voy a celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. Ellos hicieron como Jesús les había ordenado y prepararon la Pascua. Al atardecer, estaba a la mesa con los 12 y mientras comían Jesús le dijo: les aseguro que uno de ustedes me entregará. Profundamente apenados, ellos empezaron a preguntarle uno por uno: ¿seré yo, Señor? Él respondió: el que acaba de servirse de la misma fuente que yo, ese me va a entregar. El Hijo del Hombre se va como está escrito de él, pero hay de aquel por quien el Hijo del Hombre será entregado. Más le valdría no haber nacido. Judas, el que lo iba a entregar, le preguntó: ¿seré yo, maestro? Tú lo has dicho, le respondió Jesús. Palabra del Señor. Este día de miércoles santo, por el texto bíblico, se lo conoce como el día de la traición, donde el Señor, ya Judas tiene esta cosa en el corazón, esta decisión tomada de entregar al Señor. ¿Qué nos da este texto donde todos preguntan: ¿seré yo, Señor? Me pregunto si cada discípulo preguntó esto en serio, o fue una muletilla para quedar bien, o por qué lo dijeron. Lo cierto es que todos hemos aprendido en la vida, sobre todo en el plano de la evangelización, que hay una variante, que es la variante humana. ¿Qué significa eso, la variante humana?
Porque enamorados de Jesús, a veces prometemos cosas a Dios y ahora a los demás. Te juro que voy a cambiar. Habíamos escuchado alguna vez eso, ¿no? O cuántas veces le hemos hecho promesas al Señor que no pudimos cumplir. Esta cuaresma va a ser diferente. Me voy a rezar todo, voy a hacer ayuno y abstinencia, no sé, tantas cosas, y ya se fue la cuaresma. Mañana termina la cuaresma y estamos casi igual o más o menos. Y yo creo que los apóstoles, esta experiencia de un Pedro que niega a Jesús, de un Judas que lo traiciona, de unos discípulos que se alejan de la cruz y no entienden, muestra esta cosa humana que por un lado, aunque estamos con estupor y amamos a Jesús, nuestra debilidad y pobreza humana, moral y espiritual nos hace malas jugadas continuamente. Esto que decimos de Jesús hasta con los demás. Cualquiera de nosotros puede llegar a traicionar sus votos, su vida, su pareja, su familia. En el ámbito económico, político y social esto es fuertísimo. El Dios dinero, el Dios poder conquistan el corazón. 30 monedas de plata valió Jesús para Judas. Pero hay también algo que me parece importante meditar, que el Señor durante todos esos 3 años de vida pública del bautismo, ¿se acuerdan que el Señor no quería que se publicaran los milagros? Cuando curaba decía, no se lo cuentes a nadie, y no podían, se lo contaban, y eso le impedía a veces entrar en algunos lugares. Y los mismos apóstoles, cuando Él empezó a contar que iba a ser crucificado, que iba a ser maltratado, eso no te va a suceder, porque ellos tenían una imagen de Jesús muy diferente a lo que Jesús realmente es. Y aquí tal vez es uno de los planos donde nosotros tenemos que también trabajar mucho. Cada uno de nosotros, por la evangelización, tiene que dejarse evangelizar y mostrar que Jesús es otra cosa. Yo tenía una idea de la religión, tenía una idea de Dios, tengo una idea y tal vez hasta estoy fascinado por me he vuelto hasta fanático, ¿sí? Pero Jesús es otra cosa. Juan 23, antes de morir, decía, no es que hemos cambiado el Evangelio, ahora lo comprendemos mejor. Y yo creo que Judas no comprendió a Jesús. Él esperaba otra cosa, esperaba un líder político, religioso, donde él iba a ser parte del gabinete, esperaba otra cosa. Y Jesús lo defraudó, siendo un cordero manso y humilde. Tal vez nosotros muchas veces, con las cosas que le pedimos al Señor y la forma que tenemos de pensar la religión y la fe, nos sentimos defraudados por Dios, porque no hizo lo que yo pensaba que tenía que hacer, o no hizo justicia con fulano, con esto, con aquello. Entonces acá hay 2 cosas que me parece que si queremos crecer espiritualmente hay que tomarla muy en serio. Cuidado con la pobreza de cada uno. Somos como el pato criollo. Asumir con humildad. Con humildad. Todos somos frágiles, todos podemos fallar. Asumir con humildad la variante humana. Y por eso, dicen los teólogos, todo es gracia. Siempre invocar la gracia divina. Pedir la gracia. Porque si hay algo bueno en nosotros es porque Dios lo puso. Y la segunda, dejarse continuamente choquear y evangelizar por Jesús. Por ese estupor que decía el Papa el domingo, que me va cambiando. Fíjense, con el pontificado de Francisco nos llevamos un montón de sorpresas. De hecho, las líneas tal vez más conservadoras u otras no tan conservadoras lo detestan al Papa. Entre ellos cardenales y obispos y curas y monjas y laicos que están constantemente, lo acusan de masón, de esto, de aquello, de lo otro, ¿no? Y claro, porque cuestiona, muestra que el Evangelio es otra cosa de esas costumbres que teníamos.
Entonces dejémonos en esta Semana Santa, por un lado, Jesús asumió nuestra debilidad en la cruz y nos perdonó, una gran amnistía. Y por otro lado, siempre en estado de evangelización. Dejémonos evangelizar por la palabra, no nos fanaticemos con nada, sino al contrario, dejemos que el Evangelio vaya moldeando en nosotros otro Cristo.